él va a pensar que lo que ve en el porno, que es la primera educación que va a tener, eso es el sexo de verdad. Porque ya tengo 16 o 15 años. Porque ha empezado mi amiga. Porque me ha empezado mi mejor amigo. Porque ya es lo que toca. Y si no lo haces, eres un pringao. No, Miguel Ángel, no eres ningún pringao. Porque, a ver, para empezar la educación sexual, Miguel Ángel, y no es ningún disparate, por supuesto, adaptado a esos niños y niñas, hay que empezar a los 5 o 6 años. Tendrá afectación emocional y sensación de culpa, y luego lo peor, que he visto cantidad de niños jóvenes que vienen a la consulta y te preguntan o se plantean que se han equivocado de orientación sexual por todo esto que te estoy comentando. Es sencillamente porque ha empezado tempranamente, ¿de acuerdo? Pero hay que ser realistas. A los 11 verán porno tu hijo y tu hija. Y a los 14, 15, por si tú no has hablado con ellos o alguien ha hablado con ellos, tendrán su inicio de actividad sexual. Hola Jordi. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Hola Jordi, de nuevo en tu canal. Bienvenido. Vamos a tratar hoy 4 temas muy interesantes, sí, y también muy polémicos. Sí, además que cuesta, creo que hay pocos programas, yo creo muy poquitos, que hablen libremente de lo que vamos a hablar ahora, de pornografía. Pornografía, relaciones de parejas, sí, por otro lado, y también masturbación. Intercambio de parejas. Swingers, efectivamente. etcétera, ¿no? Temas polémicos, conflictivos y que creo que es bueno hablarlo y decir las cosas. Hay que hablarlos con naturalidad. Y con su nombre y apellido, efectivamente. Hoy vamos a empezar en esta primera entrevista, sobre pornografía. Pornografía, correcto. Un tema muy polémico, como estamos comentando. Sí. ¿Qué tanto de malo o bueno puede tener la pornografía, Jordi? Mira, la pornografía no se puede definir que sea buena o mala. Y, por supuesto, vamos a hacer como 2 subapartados, ¿no? Pornografía en adultos e infantil, ¿vale? Con lo cual, si quieres, vamos a empezar con la pornografía en adultos, ¿no? O al revés, si quieres, infantil. Para ser más claros, la pornografía infantil, para mí, es un disparate. O sea, nunca una persona joven por debajo de los 18 años debe de ver pornografía. Y te explicaré el porqué, Miguel Ángel. Tú dirás, hostia, y no tiene que ver de verdad ni con temas culturales ni de educación. Igual mi aseveración puede ser un poquito fuerte, ¿no? Porque, a ver, Miguel Ángel, aquí si tú aprendes a conducir, ¿no? Imagínate, yo te dejo las llaves de un Porsche o un Ferrari, nunca has conducido ni sabes conducir, y te doy las llaves de un Ferrari y un Porsche y te pones a conducir. Te vas a pegar una estampida de narices. A ver, hoy en día, Miguel Ángel, por desgracia, que lo hemos comentado en alguna ocasión, los niños y todos padres, por favor, y madres, que entiendan, porque su hijo o su hija lo ve, a los 11, máximo 12 años, todos los niños ven pornografía, todos. Y no seamos ilusos de pensar como padres que nuestro hijo o nuestra hija no va a ver pornografía, porque es normal, porque la tienen accesible, que no lo entiendo, pero es así, ¿vale? Con lo cual, cualquier hijo o hija de todos los padres, por favor, que se lo pongan en su cerebro, todos los padres. Que lo tengan claro. Porque todo el mundo se piensa, el del vecino sí, que pero hay un el mío no. Facilísimo a la Claro, pornografía. ese es el problema. Que no está capado, como se dice, no está capado, y el niño o niña, además por un puro interés sexual, porque es su despertar sexual de hormonas, va a ver pornografía. En nuestra época, Miguel Ángel, pues claro, nosotros, ¿qué encontrábamos? Una revista y veías el Interview famoso o el Playboy, ¿no? Entonces, veías revistas y ya está. Hoy en día, al ver pornografía, ¿qué pasa? El ejemplo que yo te comentaba, Miguel Ángel, pasas a tener un Ferrari o un Porsche, con lo cual la pornografía no es sexo real, no lo es. Te puede servir, que lo hablaremos, la pornografía en adultos, porque eso es irreal Hollywood y es fantasía sexual. Con lo cual, si un niño, el pobre, que nadie le ha hablado de educación sexual, que es un tema que también hemos tocado aquí, ¿cómo un niño de 11 años, si antes no le hemos hablado de ningún tipo de educación sexual, o los padres con los hijos le hemos hablado algo a nivel de educación sexual que es fundamental, y Miguel Ángel, te repito, a los 11, 12 años hemos llegado tarde, porque tu hijo, mi hijo, el del vecino, va a ver pornografía a través de su móvil. Si antes no tiene ningún tipo de educación sexual, Miguel Ángel, él va a pensar que lo que ve en el porno, que es la primera educación que va a tener, eso es el sexo de verdad. Con lo cual,
Miguel Ángel, como tú ves una película de esta de Fast Furious y coges el coche, ¿qué vas a hacer? Lo arrancarás y le darás caña al acelerador y te vas a pegar una estampida. Claro. Con lo cual, ¿cómo queremos que un niño o una niña con 11, 12 años que verá el porno, si antes le hemos explicado algo de sexo, él va a pensar que eso es normal? Con lo cual, imagínate que un niño o una niña ve una película de porno, adapta que eso es el sexo de verdad, ¿y qué pasa, Miguel Ángel? La edad media de empezar relaciones sexuales padres es a los 14, 15 años como máximo. Con lo cual, ¿qué pasará, Miguel Ángel? Claro. Se va a lanzar a los 14, 15 años pensando que el porno... Al abismo. Claro. Al abismo total y absoluto, con lo cual se pegará un leñazo. Y claro, es tanto para hijos como para hijas, ¿no? Con lo cual, si antes no hemos hablado con ellos, oye, que no hay tampoco... a ver, la edad de inicio sexual tiene que ser libre. Cada niño o niña tiene que empezar a tener sus relaciones sexuales porque libremente lo desea y lo quiere. No porque toque, porque muchos... Y es que cuando lo ves en la consulta, de verdad que cada vez... No es que te asustes, pero te choca, ¿no? Los niños empiezan la actividad sexual porque toca. Porque ya tengo 16 o 15 años. Porque ha empezado mi amiga. Porque me ha empezado mi mejor amigo. Porque ya es lo que toca. Y si no lo haces, eres un pringao. No, Miguel Ángel, no eres ningún pringao. A ver, el tema del sexo, cada uno empieza a la edad que libremente tenga o quiera hacerlo. No es ninguna oposición, ni hay ninguna edad determinada que diga, no, hay que empezar a los 16 años a tener sexo. Eso es una mentira, Miguel Ángel. No hay una información completa en, ¿qué va? Miguel Ángel, las etapas educativas. Nada. Esa información, ¿a partir de qué edad crees tú que sería conveniente que se estuviera informando de esto? No, mira, hay que empezar, y suena chocante, mira, de hecho ahora me alegra que me hagas esa pregunta porque vamos a empezar un estudio piloto en el Ayuntamiento de La Orotava y voy a ser piloto en España. Porque, a ver, para empezar la educación sexual, Miguel Ángel, y no es ningún disparate, por supuesto, adaptado a esos niños y niñas, hay que empezar a los 5 o 6 años, Miguel Ángel. Pronto, es una edad muy temprana. A esa edad no vas a hablar de sexo. Claro. Claro que no. Pero vas a empezar a enseñar al niño lo que es, digamos, lo que es un niño, claro, lo que es una niña, muy concreta, lo que es su cuerpo, lo que... A ver, ¿cómo un niño puede saber si una persona adulta le está abusando de él si antes no les ha enseñado lo que es normal o normal con su cuerpo o su protección? Y eso también es educación sexual, claro. ¿vale? Con lo cual, es un disparate, me parece a mí, que eso está pasando a día de hoy, Miguel Ángel, que por desgracia el 90% de los niños cuando empiezan su actividad sexual se basa en lo que han aprendido en la pornografía. Con lo cual, señores, esto está pasando a día de hoy. No es que sean alucinaciones mías o lo haya visto en Hollywood. No, no, está pasando a día de hoy, señores. Día de hoy. Los niños, su hijo, tu hijo, mi hijo, el del vecino, va a empezar su actividad sexual y es triste que nadie antes en su colegio, en su hábito, sus padres le hayan enseñado nada de educación sexual. Con lo cual va a empezar, porque luego es otra chorrada. Se piensan que toca a los 15 y 16 años porque nadie le ha explicado que no toca. Oye, tú inicias tu actividad sexual cuando tú quieras. Nadie es pringao o es más o menos porque empieza a los 14, 15 o 16 años, Miguel Ángel. ¿Cómo le diríamos a los padres realmente que eso no es? Yo sé que estamos llenos de tabúes, que culturalmente crea conflictos, pero hay que enseñarles a los padres que esa es la realidad. Claro, pues ¿qué pasa? Que van a estar con la pornografía, está de un acceso sencillo, muy fácil. Todo el mundo. Hay dispositivos electrónicos, estamos regalando un móvil y a lo mejor pensamos que podemos controlarlo de alguna manera y hay maneras de saltarse esto. Claro. Y los jóvenes son muy listillos para esto, ¿no? Todos los niños tienen o su móvil o luego, ¿qué pasa? Hoy en día ya tienen las tablets para hacer las tareas. Hombre, esas están un poquito más controladas, pero tienen ordenadores de ellos, con lo cual, Miguel Ángel, por favor, no seamos ilusos. ¿Qué mensajes le podemos transmitir a los padres para que Claro, que por favor, hay que ser realistas. No es mala la educación. Claro, no, es fatal. O sea, a día de hoy, Miguel Ángel, la educación sexual es un verdadero desastre. Y lo triste que pasa, que si tu hijo o tu hija empieza una relación sexual sin ninguna información, que va de cabeza al abismo. ¿Por qué? Porque va a empezar temprano porque piensa que toca. Va a empezar mal
porque claro, se piensa que lo que ve en la pornografía es lo normal. Tendrá una mala relación sexual, será un desastre, tendrá afectación emocional y sensación de culpa, y luego lo peor, que he visto cantidad de niños jóvenes que vienen a la consulta y te preguntan o se plantean que se han equivocado de orientación sexual por todo esto que te estoy comentando. Es sencillamente porque ha empezado tempranamente, sin que no hay ninguna obligación, Miguel Ángel. Seguro que tienen una información errónea. Completamente. ¿Qué pasos crees que son, Jordi, por etapas, ¿no? ¿Desde qué tramos, franjas de edad se le tiene que dar una determinada información y qué información hay que darle en esa franja? Miguel Ángel, para que maduren, digamos, en este sentido. Mira, es triste, ¿vale? De acuerdo que en España, a nivel del ministerio, hay algún programa orientativo de educación sexual, pero Miguel Ángel, mira que es muy triste, a día de hoy no hay una pauta clara. Para mí, aunque parezca un disparate lo que voy a decir, tendría que haber una especie de clases de modo continuado, no sé si un día al mes, por ejemplo, y empezando ya a los 5 o 6 años en los colegios. Porque, Miguel Ángel, la educación sexual se basa en conocerte a ti como persona, como ser, saber lo que es lo normal o no normal. En esta etapa inicial, ¿no? Claro, saber, por ejemplo... Que habrá padres que le parezca una etapa muy temprana. Claro, pero... Es algo muy que no hay que tocar a esas edades, pero claro, sí Miguel Ángel, conocimiento de su, su cuerpo. Imagínate, Miguel Ángel, que yo tengo un niño o una niña, ¿vale? Y lo estoy duchando en mi casa, con 5 años, que mucha gente sin querer lo hace. Y entra el vecino o entra el primo, y entra al baño y el niño o la niña está desnudo, y lo estoy duchando, y lo veo como algo normal. Bueno, el niño o la niña sabe pensar que, por ejemplo, mostrar su cuerpo desnudo con 5 o 6 años es lo más normal ante los adultos. No. Tiene que haber una privacidad, Miguel Ángel. O sea, son tonterías que no nos planteamos, pero claro, si al niño nadie le dice lo que es normal o anormal, es normal que esté desnudo en su casa con su padre o su madre, pero no con el vecino o el fontanero o el lechero. A ver, Miguel Ángel, claro, son cosas que sin querer puede parecer de sentido común, pero de verdad, lo ves por desgracia al día a día cuando te dedicas al tema este y lo ves en la consulta de sexología, es que lo ves. Y claro, si no empiezas con 5 o 6 años, Miguel Ángel, y saber lo que es normal, lo normal. Hoy en día hay mucha... fíjate, mira por internet, ya no solamente la pornografía, Miguel Ángel, es el tema de orientación sexual, tu condición sexual, qué es lo normal, lo anormal, tener una pareja, 2 parejas, 5 parejas, intercambio de parejas, hacerlo con 4, con 5, con 6. O sea, hoy en día hay tanta información, pero educación, cero. Con lo cual, los niños se piensan que, yo qué sé, que tener una pareja es un disparate, que hay que hacerlo con 100 tíos, o si es una chica con 100 tíos, o si es un chico homosexual con 100 tíos, o una chica homosexual con 100 chicas. No, que no hay nada escrito, Miguel Ángel. Es una cosa que una vez tú tengas esa información y te han educado sexualmente, a partir de lo que tú sientas y quieras, que lo hagas. Pero aún por desgracia, hoy en día los niños, te repito, lo aprenden en el porno y a los 14, 15 se meten a tener relaciones sexuales con su novio o novia o con el amigo del vecino. Y quieren copiar lo que ven en un porno, que es un contenido muy agresivo. Claro, es que lo van a copiar. El porno, por favor, es de todo menos sexo. Seamos claros, Miguel Ángel. O sea, a ver, ¿quién te va a ver? Mira, Ángel, la pornografía, y según qué tipo de porno, no es sexo real. Eso es imaginativo. Vale, que tú después, que luego hablaremos en pornografía de adultos, una pareja quiera ver una película pornográfica y lo quiera utilizar de fantasía, vale, te lo compro. Pero no, por Dios. Para mí, hasta los 18 es un disparate que un niño o una niña vea pornografía. Es un disparate total y absoluto. Y de verdad, soy urólogo, andrólogo y sexólogo. Máster oficial, y lo digo claramente, y mira que estoy formado en el tema. Para mí es un disparate. Me aconsejarás de lo que tú quieras, pero no tiene que ver con lo que yo... Es sencillamente médicamente, y por lo que veo en la consulta, y a través de mi amplia experiencia, es lo que pienso, que un niño o una niña por debajo de 18 es un disparate. Claro. Esto en cuanto a los niños, ¿no? ¿Verdad? Claro. La recomendación sería, sobre todo para los padres, que tengan bien claro que la información, la educación sexual de los niños es fundamental. Porque si no pasa lo que pasa, Miguel Ángel, claro. Pasa lo que pasa. Y el problema Todavía es que hay mucho tabú con esto. Muchísimo, Miguel Ángel, muchísimo. Y el problema, claro, es que si un niño o una niña tiene una mala experiencia sexual, le va a afectar emocionalmente y tendrá una culpa, con lo cual esto puede ser quizás irreversible.
de verdad, pensamos siempre, por supuesto, ¿no? Si hay un abuso sexual o una violación sexual, da un grave afectación emocional. Pero, claro, Claro. tener una mala iniciación sexual, y encima si es de modo repetitivo, a este niño o esta niña con 14, 15 años le va a causar daño. Por favor, seamos, de verdad, que no se le da la importancia seguro. Todos pensamos, no, es un niño, eso lo va a superar. Por favor, seamos serios. Cada uno libremente debe empezar cuando él sienta o quiera, ¿de acuerdo? Pero hay que ser realistas. A los 11 verán porno tu hijo y tu hija. Y a los 14, 15, por si tú no has hablado con ellos o alguien ha hablado con ellos, tendrán su inicio de actividad sexual. Con lo cual, por favor, fíjate Pues el disparate. Y esto es lo esperemos, real, Jordi, ¿eh? sí, es Esto la es lo real. realidad, y esperemos, Jordi, que se vaya avanzando en esto y que sobre todo a nivel general, tanto las instituciones como los padres vayan viendo que esto es una necesidad, ¿no? Sí, pero date cuenta que si ahora vamos a hacer en nuestro ayuntamiento aquí en La Orotava el primer estudio de educación sexual en todo el municipio. En La Orotava. Y va a ser el primero de España. Imagínate si vamos atrasados y vamos mal, Miguel Ángel. Imagínatelo. Sí, por es Dios. el primero que se va a hacer. El primero en España. De mano del Ayuntamiento de La Orotava. En La Orotava, efectivamente. Que se basa ya en un programa coordinado de educación sexual en los colegios, reglado, pautado, como toca, hablado y consensuado con los padres para que estén tranquilos. Y con los, claro, y con los centros educativos de acuerdo. Claro, porque es fundamental hablar con los padres y con los hijos. Porque ¿cómo vas a hablar de educación sexual a un niño si antes de informar a los padres? Es fundamental para que los padres, digamos, sepan lo que se va a dar, cómo nos puedan ayudar. Y también les pido a los padres que si ellos a nivel personal les cuesta por timidez, educación sexual, motivos religiosos, hablar con tu hijo o tu hija a nivel de sexo. Es muy difícil explicarlo. Pero vale, pero por favor. Pero hay que ir empezando a dar. Pero vete a tu urólogo o ginecólogo, o mejor a un sexólogo. O sea, los sexólogos, ¿qué somos? Miguel Ángel, yo soy urólogo, ¿vale? Entonces, la parte de urología no cubre la sexología. Yo sé de terapias hormonales, etc. Entonces, tuve que hacer este máster posgrado en sexología para tener el conocimiento para poder cómo explicar, educar sexualmente y explicar las cosas a nivel de sexología, que es diferente. Con lo cual, para este tipo de educación hay que ir a un sexólogo para hacerlo. Porque yo luego, Miguel Ángel, estoy harto de ver personas que van a hablar de sexología en los colegios, de educación sexual, y no tienen ninguna formación médica o sanitaria o psicológica o sexológica. Con lo cual... Es un disparate, Miguel Ángel. Es como si yo voy a dar clases de mecánica y no tengo ni idea de mecánica. Por Dios, y eso está pasando. La poca educación sexual que se da en España la dan muchas personas de modo mal, porque no han estudiado ni se han formado en sexología. Y sexología es un máster oficial y un máster universitario. No es un curso que yo hago, que también los hay, y que por favor tienen que estar prohibidos. Porque si das una mala educación sexual a un niño, cuidadín con lo que puede pasar. Es muy importante. Y Jordi, sobre la educación sexual en los colegios, ¿quién crees tú que debe dar la educación sexual? Miguel Ángel, eso está clarísimo. No es que creas, sino ¿quién debe darla? Miguel Ángel, por Dios. Hoy en día, por desgracia, no diría el 100%, pero el 95%, la educación sexual lo da un maestro que le ha tocado el muerto, nunca mejor dicho, porque nadie quiere hacerlo, o a veces lo dan fundaciones por su orientación sexual. ¡Error! Es un error. Por favor, tú puedes tener tu orientación sexual, seas homosexual, heterosexual, lo que tú seas, pero por favor, tiene que ser un personal sanitario o psicólogo y que sea sexólogo. Por favor, si no eres sexólogo, no das la información completa de educación sexual. Hay que darlo. Con lo cual, de mano es de un sexólogo, tema, claro, porque es la formación que das y te enseñan a cómo educar sexualmente a un niño, porque te das cuenta, es que es fundamental para los padres y para los niños. No puede ser que ciertas fundaciones y gente, un maestro no le da ninguna habilidad para hablar de sexología, de sexo en un colegio. Y ciertos colectivos que claro, carecen que no puede ser, claro, no puede ser. Que claro, lo componen no puede ser, por favor, no tienen ningún tipo de formación. Claro, no puede ser. Tiene que ser siempre personal sanitario, psicólogos formados en sexología. Porque igual, yo como urólogo, si no hubiera formado en sexología, no tengo conocimiento de verdad. Por eso hice sexología, para tener todo el conocimiento completo, para poder dar educación sexual. Si no, de verdad, con mi formación de médico y de urólogo,
Y mi doctorado no me habilita para dar clases de sexología porque no tenía ni idea. Está clarísimo. Con lo Jordi. cual, hay que tener una formación en sexología. No puede ser que un lo den. experto que lo dé. Claro. Y que no lo dé cualquier persona. Por favor, es muy importante eso el tema. Muy importante. Y para mí es muy importante antes haberlo hablado y consensuado con los padres. Pues son los padres tendrán miedo, que es normal. Está muy claro, Jordi. Pues muchísimas gracias, Jordi. A ti, Miguel Ángel, Hasta aquí gracias. esta entrevista. En breve haremos otra muy importante. Hablaremos de otros temas muy importantes. Y como siempre, muchísimas gracias. A ti, Miguel Ángel. Adiós, Gracias. adiós. Gracias. Gracias.